Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 64. Capítulo 383. Era temprano por la mañana. Kim colocó los platos sucios del desayuno en el fregadero. Los utensilios de limpieza se elevaron al abrirse el grifo y el jabón burbujeó en el fregadero. Se frotó las manos mientras se dirigía a la puerta principal de su apartamento en el centro de Londres. La maleta. Cayó en sus manos cuando salió a saludar al nuevo día. Buenos días, John. Mientras Kim cerraba la puerta de su casa alquilada, oyó una voz aguda y alegre. Miró a su izquierda y vio a una mujer regordeta y sencilla, con una amplia sonrisa roja, que se acercaba a él con la energía de 100 soles. Aunque estaba completamente despierto, pensó que su vecina era muy inteligente. Señora Carrot, sonrió, buenos días a usted también. Espero que esté bien hoy. Estoy emocionada, por decirlo menos. ¿Vas a trabajar, cariño? Dijo sonriendo. Cuando Kim asintió, preguntó, ¿lo has pensado, cariño? Angela es una chica encantadora, muy religiosa y muy guapa. Estoy segura de que os gustaréis. ¿Quieres que organice una reunión? Kim suspiró para sus adentros. Era John. Un joven de 20 y tantos años que vivía solo en Londres, con sus padres en Liverpool. Había diseñado su imagen para que nadie se fijara en él, no era atractivo, pero sí lo suficientemente feo como para llamar la atención. Era la viva imagen de la mediocridad, justo como le gustaba. Sin embargo, por alguna razón, la señora Carrot, su nueva vecina, una ama de casa ociosa sin nada que hacer en su tiempo libre, se creía una especie de casamentera y, a pesar de los rasgos comunes de Kim, lo consideraba un blanco fácil para sus intrigas. Todo se debía a los detalles que había incluido en su currículum. Recién graduado, trabajando en un puesto corporativo en finanzas, que había aceptado porque era más fácil de fingir. Este currículum parecía ser una gran ventaja para ella. Además, incluso con su currículum actual, no podía renunciar a su estilo de vestir, trajes de alta calidad, y esto terminó dándole a la señora Carrot la impresión de que ganaba bien, lo cual, si bien era cierto, no debería haber formado parte de su disfraz. Tendría que rechazarlo, señora Carrot. En este momento, no buscó una relación, aunque vivía de incógnito, eso no significaba que estuviera libre de sus dos relaciones sentimentales. Ahora mismo, intento concentrarme en mi trabajo, sería injusto para Angela. Kim creyó haber dejado claro su punto de vista, pero descubrió que estaba equivocada. La señora Carrot hizo un gesto de desdén con la mano. Oh, no hace falta que le des muchas vueltas. Conócela una vez, y si aún crees que será un problema, esta anciana te dará una oportunidad. Kim se rascó el cuello. Llevaba unos días escuchando ese discurso, lo primero que oía al salir de casa y lo último antes de volver, en pequeñas dosis, pero la irritación había ido en aumento. Señora Carrot, usted no es una buena persona. ¿Cómo esto? Apenas me conoces, no me conoces lo suficiente como para intentar emparejar a la hija de tu prima con un desconocido del que no sabes nada sustancial. La señora Carrot quedó atónita ante la mirada de sorpresa, pero cuanto más escuchaba, más ofendida se sentía. Estalló como la tapa de una botella de refresco agitada. Escúchame bien, jovencito. Kim alzó la mano y la mujer guardó silencio. No quería usar magia, ya que socava mi disfraz y mis dotes de actuación, pero creo que esto será lo mejor para ambos. Le dio un suave toque en la frente ancha y arrugada, y sus ojos se volvieron blancos. Vamos a lograr que pierdas el interés en tu nuevo vecino, le sugirió con firmeza, y lo haré sin mostrar mi rostro por un tiempo para que las sugerencias se calmen. Kim hizo girar a la señora Carrot y la empujó suavemente hacia su casa, sugiriéndole finalmente que se fuera a dormir para asimilar mejor sus sugerencias. Tras solucionar el molesto problema de su vecino, Kim abandonó el condominio, ubicado en una zona residencial más segura y de clase media. Observó a su alrededor en el tranquilo bloque de viviendas. Por primera vez en su vida, vivía solo en un lugar propio, a diferencia de Hogwarts, donde compartía habitación con compañeros y contaba con la ayuda de un equipo de elfos domésticos bajo la supervisión de profesores. Aquí gozaba de total libertad, salvo del propietario, a quien debía pagar el alquiler. Pero tuvo que admitir que no esperaba que su primera experiencia de vida libre fuera así. Huir de casa, esconderse de cualquiera que pudiera estar buscándolo. Pensaba que este momento llegaría después de terminar su aprendizaje con Alan, porque el viejo maestro de la mente había dicho que si Kim quería aprender, tendría que quedarse con él. Alzó la vista hacia el cielo, con sus nubes dispersas. Vivir con su maleta en un estudio vacío era solo una de las muchas cosas a las que sus acciones lo habían obligado. Supongo que es hora de ir a trabajar, dijo, aclarando su garganta antes de aparecerse en la calle vacía. Cambio de escena. Era fin de semana en Hogsmeade, y los estudiantes de Hogwarts se dirigían al pueblo mágico, era como cualquier otro año. Pero este año el señor oscuro Voldemort había aparecido tantas veces que las tan esperadas excursiones se cancelaron, decepcionando y frustrando a muchos jóvenes que las esperaban con ilusión. Hogwarts se anunciaba como el lugar más seguro del país, y era necesario realizar el viaje para mantener esa imagen. Pero no todos podían mantenerse encerrados como pájaros enjaulados. Necesitaban espacio libre, especialmente cuando recibían una llamada seductora del mundo exterior. Una de esas personas era Daphne Greengrass, quien había recibido un mensaje en su Magifaxi de secreto, un mensaje cuya existencia solo conocían otras dos personas, además de ella. El rubio Slytherin siguió el camino que Recon le había indicado, sus pasos resonando con expectación e impaciencia mientras emergía de un pasadizo secreto que conducía fuera del castillo. Y allí estaba él, de pie en el pasillo, con el mismo aspecto que la última vez que lo había visto. Kim, exclamó Daphne mientras corría hacia él y se lanzaba a sus brazos. Kim le devolvió el abrazo y la apretó con fuerza. Cerró los ojos y simplemente disfrutó del momento. Las relaciones a distancia, donde no podían verse y solo se comunicaban por carta y conversaciones ocasionales cara a cara, eran difíciles. Te extrañé, susurró mientras la atraía hacia sí para darle un beso apasionado. Yo también te extrañé, respondió ella con una sonrisa, pero después de un rato, como Kim no la soltaba, Daphne preguntó si algo andaba mal. Kim, ¿pasa algo? Te extrañé, repitió. Finalmente, retrocedió y la dejó ir, pero mantuvo la mirada fija en la chica de sus sueños. ¿Qué ha pasado? Preguntó, con la preocupación reflejada en sus ojos. Por un instante, Kim sintió que el gato le mordía la lengua.
Su mente y su corazón estaban en conflicto, preguntándose si debía revelarle el secreto. Ya se lo había contado a su familia. Era normal que le dijera a su novia que podían tomar represalias contra ella si alguien lo hacía. Necesito contarte algo, dijo, y entonces abrió voluntariamente la bóveda de su secreto. Soy el vigilante invisible. La cantidad de veces que la expresión severa de Daphne fluctuó pudo haber sido un récord personal, ya que experimentó una amplia gama de emociones. Al final, estaba tensa, pues la historia que Kim le había contado no hacía más que crecer. Él se había asegurado de no mencionar el Horrocrux, ya que no era un secreto que quisiera compartir. Tú te enfrentaste al Señor Oscuro 2 veces. Sus delicados dedos se aferraron a su ropa hasta que se puso blanca. Pudiste haber muerto. Pude haberte perdido. ¿Tenías 13 años? Tú. He matado gente, dijo Kim con semblante abatido. Y sé que si no quieres relacionarte conmigo, no me importa. Sería mejor que no lo hicieras, ya que podría traerte problemas. Kim continuó bajo la mirada de Daphne, que lo observaba con determinación. Pero no te preocupes, seguiré tratando a Astoria. He mejorado desde que empezamos, lo que significa que, si quiero, puedo cambiar a una cada 2 meses, manteniendo los estándares de seguridad, creo que será mejor para todos. Daphne. No sé qué pensar de esto, dijo ella, y Kim se estremeció al oír esas palabras, pero Daphne lo atrajo hacia sí, pero sé que no quiero irme ni que tú me dejes, así que no digas esas tonterías. Aquellas palabras reconfortaron a Kim. Temía que la sangre en sus manos desapareciera. Pero allí estaba, con su novia, quien había reaccionado mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Podía ver la vacilación y la confusión en sus ojos, pero no el miedo mientras permanecía cerca de él no había repulsión alguna por lo que le había dicho. Fue genial. Desde que se fue de casa, la reacción de su abuelo al contarle la verdad lo había obsesionado. El hecho de que hubiera usado magia contra él lo atormentaba como una astilla clavada en la planta del pie. Contárselo a Daphne y ver su reacción lo hizo sentir como si estuviera en la sala de curación de la bóveda de agua, solo que mucho mejor. Dicho esto, no me gusta que andes por ahí buscando mortífagos quién sabe dónde. Es peligroso, y preferiría que pararas y dejaras que tu abuelo se encargara del asunto con Dumbledore. Daphne suspiró mientras lo miraba. Pero no vas a parar, ¿verdad? Kim negó con la cabeza. Ya había tardado demasiado como para simplemente colgar su abrigo e irse a casa. Solo intenta protegerte, ¿de acuerdo? Yo no sabría qué hacer si desaparecieras de repente. Y le apretó los brazos con fuerza. Tienes que hablar conmigo todos los días, metió la mano en el bolsillo y sacó un par de espejos que le resultaban terriblemente familiares, parecidos a los que él y Ivy compartían, pero, al mirarlos más de cerca, se notaba que eran de otro diseño. Los hice yo misma, quiero que hables conmigo todos los días, no aceptaré un no por respuesta. Kim recibió el espejo y observó su superficie reflectante. Se dio cuenta de que debía tener la misma función, pero la magia utilizada para crearla era diferente a la del espejo de Ivy. Gracias, eso significa mucho, dijo. ¿Se lo dijiste? Preguntó. Kim negó con la cabeza mientras miraba el castillo. Todavía no. Aún no la he conocido ni he hablado con ella, será otro desafío, a su manera. ¿Quieres que diga algo? No, está bien. Lo haré yo mismo. Capítulo 384. No, está bien. Lo haré yo mismo. La conversación comenzó de una manera que él no esperaba. Hiciste lo correcto, dijo a Ivy, con un tono de orgullo en sus palabras. Esos asquerosos mortífagos merecían su destino. No tienes por qué culparte de nada, ¿quién sabe qué habría pasado si hubieran sobrevivido? Podrían haber atacado a algún móvil o a algún nacido de mugles. Incluso podrían haber herido a los aurores. Hiciste bien. Kim miró fijamente a la chica. Como la magia diferente que se usa en 2 pares de espejos, cada uno tuvo su propia reacción. Daphne se había sentido incómoda con su confesión, y él sabía que le costaría esfuerzo volver a la normalidad, incluso más que antes. Pero a Ivy no mostró repulsión por sus acciones, sin duda era por sus víctimas, pero lo cierto es que ella desconocía que él fuera un asesino. ¿Estás de acuerdo en que yo debería ser el vigilante invisible? Claro que no. Exclamó, dándole una palmada en el hombro. Parecía que se había precipitado. Es peligroso. Los mortífagos intentan matarte. Los aurores e incluso los magos de ataque tienen permitido usar una fuerza considerable contra ti. Me temo que la próxima vez que te presentes ante alguno de ellos, intentarán decapitarte. ¿Crees que a la novia de alguien le gustaría eso? No pasa nada, mientras no me atrapen mientras duermo, o me envenenen, no me atraparán, dijo Kim, y recibió otra bofetada de Ivy. No bromees con eso, le espetó con una mirada irónica. Ivy suspiró. No puedo creer que Dumbledore intentara chantajearte, dijo con disgusto. Espera a que se lo cuente a mamá y papá. No quiero ni imaginar cómo será la próxima reunión de la orden. No hagas eso. No quiero que esto se difunda más de lo necesario. Sin ánimo de ofender a la Orden del Fénix, representan algo importante, pero no confío en gente que no conozco, y hay tantos aurores en ese grupo secreto, esto solo puede tener un resultado. Ivy frunció los labios con descontento antes de aceptar guardar silencio. ¿No me has contado cómo conseguiste que Dumbledore dejara de ir a ver a tu abuelo? Preguntó ella. Ahí estaba. Por eso había ido a hablar con Daphne antes que con Ivy. Esa era la parte de la conversación que quería evitar más que revelarse a su familia como el vigilante invisible. Sobre eso, porque me chantajeó, usé algo que le importaba como rehén para amenazarlo, dijo Kim con un tono de voz más suave de lo habitual. Por un instante, no supo qué hacer con la mano ni qué expresión poner mientras Ivy escuchaba atentamente. Una parte de su mente le decía que inventara otra excusa y esperara que durara para siempre, pero sabía que no funcionaría. Y le dije que si no paraba, escondería uno de los horrocruxes del Señor Oscuro. En el momento en que dijo eso, la expresión de Ivy cambió. Sus ojos verdes se abrieron de par en par mientras su rostro se contorsionaba en una furia tan roja como su cabello. Sus estrechos hombros temblaron y la sangre goteaba de su mano mientras sostenía un festín. Ivy, escucha, lo siento, debería haber. Extendió la mano para tomar la suya, pero recibió un fuerte abrazo a cambio. Tú. Exclamó con voz profunda. Te esperaba que tuviera secretos, maldito.
Sabía que te tomaría tiempo abrirte conmigo, que los compartirías poco a poco, y no me importaba si sucedía así. Estaba dispuesta a ir más despacio porque sabía que valdría la pena. Lo empujó bruscamente. Pero hazlo. Gritó. ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Para Harry, para mi familia. Y lo sabías, ¿verdad? Sí, pero a Ivy. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo ocultaste? Exclamó, tambaleándose y alejándose de él. Así van a ser las cosas, Kim, tener una relación contigo. ¿Descubrir estos secretos tuyos que me siguen lastimando? No, por supuesto que no. Tenía que. A Ivy negó con la cabeza, perturbada. Tenías un Horrocrux contigo, Kim. La vida de mi hermano depende de uno de esos. Claro que lo sabías. De otra manera, no lo habría sabido. ¿Por qué demonios lo habrías escondido? No sabía si podía confiarle esa información a alguien. Era demasiado peligroso. Suenas como Dumbledore, se burló ella. No fui yo. Protestó Kim. A diferencia de Dumbledore, he trabajado sola desde el principio. Incluso después de que me revelaran que sabía lo del Horrocrux, no tenía muchas ganas de trabajar con ese viejo manipulador. No podía contarte lo de los demás porque eso significaría que se lo contaras a tu familia, que sin duda se lo diría a Dumbledore. Y entonces el director manipulador intentaría urdir algún plan en el que yo no quería participar. Y por si no lo recuerdas, Kim West no estaba relacionado con el vigilante invisible en aquel entonces. Había tensión entre los dos. Él empezaba a darse cuenta de que a Ivy requeriría mucho más esfuerzo que Daphne, es decir, si esa relación podía salvarse después de aquel día. ¿Por qué no has destruido aún el Horrocrux? Preguntó. Si lo tienes, deberías haberlo destruido. Tengo mis razones, dijo. ¿Y cuáles serían? Será por eso que no tengo el maldito Horrocrux, porque está encerrado en una bóveda dentro de Gringotts, pensó. Pero no era algo que pudiera decir. No puedo decírtelo, dijo. Si te lo digo, es muy probable que Dumbledore se entere. ¿Qué, crees que voy a delatar a Dumbledore? Preguntó a Ivy, visiblemente ofendida. No, no lo creo, suspiró Kim, señalándose la sien. Pero no confío en que Dumbledore pueda controlar tu mente. Estoy casi segura de que sabe de nuestra relación. Ese hombre tiene un ojo especial para las personas y la naturaleza humana, y si te contara los detalles, no dudaría de que intentaría sacarte esa información de la cabeza. Así que no, no puedo decírtelo. Sabía que no era una buena idea y que, de ninguna manera, era la solución al problema. Pero esperaba que la mente lógica de Ivy comprendiera su razonamiento. No me importa, dímelo, dijo ella. Yedra. Soy tu novia, y mi hermano es un Horrocrux viviente. No me importa Dumbledore ni el juego de intrigas que trama, quiero saber, dijo. Esto pondrá en riesgo a mi familia, argumentó Kim. Solo quería saber por qué no lo has destruido todavía. ¿Ni siquiera te das cuenta? Y dijo, acercándose a Kim. No eres el único que se preocupa por su familia. Kim apretó los dientes. Se apartó de Ivy, se llevó la mano al pelo mientras daba unos pasos. Se giró hacia ella con una mirada que delataba su descontento con lo que estaba a punto de hacer, pero con un suspiro de resignación, se acercó a Ivy y le quitó del cuello una cadena con un medallón triangular. Como respuesta, solo te mostraré esto. Kim apretó con fuerza el medallón, al abrirlo, encontró una gema negra tallada en él. Mira este diseño, sí, el triangular, por eso no destruye el Horrocrux. ¿Qué es esto? Preguntó ella mientras Kim colocaba la piedra negra en la palma de su mano. Quiero librar al mundo del Señor Oscuro. El Horrocrux lo hace inmortal, así que para hacerlo mortal, debemos destruirlo, eso lo sabemos. Pero después de eso, aún necesitamos una forma de matarlo, y alguien tan poderoso como el Señor Oscuro. Sí, tenemos a Dumbledore, sin embargo, nos conviene debilitarlo. Estoy intentando encontrar la manera de lograrlo. ¿Y esto te ayudará a lograrlo? Kim curvó el dedo y la gema negra se elevó de la palma de Ivy. Creo que sí. Eso espero, dijo, agarrando la piedra. ¿Qué es exactamente? Preguntó, con la mirada fija en el pecho de Kim, donde estaba el medallón. Que eso te toca averiguarlo a ti, dijo, confundiendo a Ivy. Si logras descifrarlo, encontrarás la respuesta a lo que intento hacer. ¿Por qué no me lo dices directamente? Exclamó, confundida. Kim se acercó a Ivy y le acarició suavemente la mejilla. Ella pareció quedarse paralizada, como si quisiera apartarse, pero dudó en hacerlo. No puedo contarte toda la verdad porque temo que cuando lo entiendas, te metas en problemas. Así que te doy esta pequeña pista con la esperanza de que te mantenga entretenida hasta que descubra lo que quería, dijo. ¿De verdad es necesario todo esto? Preguntó a Ivy. No querrás que corra peligro mientras tú planeas salir a hacer quién sabe qué. Kim soltó una risita. No te lo dije hace mucho tiempo, incluso antes de que fuéramos amigos. Soy un hipócrita de primera, a Ivy. ¿Sabías en lo que te metías? Hizo una pausa. ¿Te arrepientes? Lo que siento no es arrepentimiento, pero no sé qué es. ¿Quieres echar un vistazo dentro y decirme qué son en realidad? Preguntó, acercándose. Kim no sabía si lo estaba tentando o desafiando. Él la empujó. No uso legilimancia con la gente cercana a mí. Lo sabes, a Ivy. A Ivy retrocedió y comenzó a alejarse hacia el pasillo por donde había venido. Ese es el problema, Kim. Ahora mismo no sé si estás diciendo la verdad o mintiendo sobre algo que no puedes contarme. A Ivy, por favor. A Ivy negó con la cabeza y, sin decir una sola palabra, desapareció de su vista, dejando a Kim solo con las nubes amenazantes en el cielo. Apretó el puño con tanta fuerza que casi sangró. Solo habían pasado unos días desde que Dumbledore se le había acercado por primera vez, y tantas cosas habían cambiado. Había perdido su hogar, la confianza de su familia y dañado su relación con las dos personas que más quería, y ahora, en ese preciso instante, ni siquiera sabía si podría repararse. ¿Fue todo culpa suya? La idea de un futuro posible lo había llevado a involucrarse innecesariamente. ¿O fue culpa del Señor Oscuro, la raíz de todos los problemas, que no se detendría hasta lograr el dominio que anhelaba? Y todo es culpa de Voldemort, pensó. Kim repitió esto mentalmente para reafirmar sus ideas, intensificando así el odio y la ira que sentía. Sin embargo, a pesar de todo esto, no podía dejar de odiarse a sí mismo. Sintió algo deslizarse por su mejilla.
Alzó la vista mientras la llovizna comenzaba a caer del cielo nublado, cubierto de nubes oscuras. En un instante, el cielo lo llamó, y allí se quedó, absorbiendo lo que la lluvia le ofrecía. Capítulo 385. Kim salió de un callejón polvoriento a una bulliciosa calle de Londres. Se mezcló con la gente y pasó por delante de todo tipo de establecimientos, desde librerías y tiendas de música hasta hamburgueserías y cines, pero ninguno de ellos era su destino ese día. Siguió caminando hasta que se detuvo para observar entre la multitud que iba y venía hacia el pequeño y lúgubre pub al otro lado de la calle. Si no hubiera estado atento, no se habría dado cuenta de su presencia. La gente que pasaba apresuradamente no lo miró. Sus ojos se desviaban de la gran librería a un lado a la tienda de discos al otro, como si no vieran el edificio con el letrero El Caldero Chorreante. Para ser un lugar tan famoso, estaba muy oscuro y descuidado. Unas cuantas ancianas estaban sentadas en un rincón, bebiendo copitas de jerez. Una de ellas fumaba una pipa larga. Un hombrecillo con sombrero de copa charlaba con el viejo camarero, que era bastante calvo y parecía un loco desdentado. Nadie le prestó atención al entrar y pasar. Kim saludó a Tom, el camarero, con un gesto de cabeza mientras cruzaba la barra y salía a un pequeño patio amurallado, donde solo había un cubo de basura y algunas malas hierbas. Kim echó un vistazo por encima del hombro para asegurarse de que estaba solo antes de derribar 3 ladrillos con los nudillos. El ladrillo que había tocado tembló, se retorció, y en el centro apareció un pequeño agujero que se fue agrandando. Un segundo después, se encontraron frente a un arco lo suficientemente grande incluso para las personas más altas, un arco que se abría a una calle empedrada que serpenteaba y desaparecía de la vista. Cruzó el arco y miró por encima del hombro para asegurarse de que se había encogido instantáneamente contra la sólida pared. Caminó por la concurrida calle Diagon Alley, observando las distintas tiendas. Incluso pasó por delante de Sortilegios Beasley, su primera inversión en Diagon Alley, hasta llegar al edificio blanco como la nieve que se alzaba imponente sobre las demás tiendas. Junto a sus puertas de bronce pulido, con un uniforme escarlata y dorado, se encontraba un duende. Kim chasqueó los dedos y una ráfaga de magia recorrió una cúpula. Todos a su alrededor, incluyendo la atenta mirada del guardia Goblin, se desdibujaron y no se percataron de cómo el hombre de mediana edad, delgado y enjuto, de cabello castaño y ojos color avellana, se había transformado en un joven atlético de cabello negro como la tinta y ojos gris piedra. Subió los escalones y pasó junto al duende, que no le llegaba ni a la mitad de su altura, y entonces le recibieron las segundas puertas, esta vez plateadas, con los infames grabados. Adelante, forastero, pero ten cuidado. ¿Qué le espera al pecado de la avaricia? Para aquellos que reciben pero no ganan. Ellos deberían pagar el precio más alto a su vez. Así que si miras debajo de nuestro suelo. Un tesoro que nunca fue tuyo. Ladrón, estás advertido, ten cuidado. Allí encontrarás algo más que tesoros. Bueno, hoy no, murmuró en voz baja. 2 duendes lo condujeron a través de las puertas de plata, y se encontraron en un vasto salón de mármol. Alrededor de un centenar de duendes estaban sentados en altos taburetes detrás de un largo mostrador, anotando en grandes libros de contabilidad. Pesando monedas en balanzas de latón y examinando piedras preciosas con anteojos. Había tantas puertas que salían del salón que era imposible contarlas, pero más duendes guiaban a la gente dentro y fuera. Sin importar la hora, el dinero siempre fluía libremente. Se dirigió al mostrador. Buenos días, dijo Kim al Goblin libre. He venido a reunirme con Bogrod para tratar asuntos urgentes. ¿Quién dijiste? Preguntó el duende narrador, entrecerrando los ojos. Bogrod. ¿El director Bogrod? Preguntó el cajero. Kim pensó en Bogrod, a quien había conocido la última vez, y a juzgar por el trato que había recibido el viejo duende, sin duda podría ser director, así que aceptó. El cajero, sin embargo, parecía escéptico. Preguntó, ¿tienes cita? No, no quiero. Pero te garantizo que a él le gustaría conocerme. Lo siento, pero el director no se reunirá con nadie sin cita previa. Kim frunció los labios. No creía poder llegar directamente a Bogrod. Es hora de apuntar a un lugar menos visible, pensó. Entonces podré encontrar a Teller Ripok, preguntó. Jefe de planta, Ripok. El encargado de planta es Ripok, sonrió. Disculpe, señor, no quise. El cajero hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Kim siguió su mirada. Si bien la mayoría de la gente no distinguía entre duendes, Kim sí podía diferenciarlos claramente. Salió inmediatamente del mostrador, ignorando los gritos del cajero a sus espaldas. Ripko, llamó Kim al duende, a quien él y el cajero habían visto. El duende, con su rostro oscuro y astuto y su barba puntiaguda, se giró al oír su nombre. Por un instante, el duende mejor vestido miró fijamente a Kim como si intentara identificar al humano, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, exclamó. Señor West. Genial, me reconociste, sonrió Kim. Observó a Ripok de arriba a abajo. Puede que sea tarde, pero felicidades por el ascenso. Tenía la fuerte sensación de que el trato que había cerrado hacía tantos años era la razón. Gracias, dijo Ripok, aún con expresión de sorpresa en el rostro. Me alegro de haberte encontrado, Ripok. Tengo un trabajo que hacer. El cajero duende con el que Kim había hablado se acercó corriendo, con sus pies largos pero cortos. Entre bufidos, dijo, intenté detenerlo, señor, pero el mago. Ripok levantó la mano e hizo un gesto al cajero para que se marchara. El cajero miró para confirmar antes de hacer una reverencia y volver a su puesto. ¿En qué puedo ayudarle hoy, señor West?, preguntó Ripok. Me gustaría conocer a Bogrod, dijo Kim, yendo directo al grano. Tengo una propuesta muy interesante para él. Sé que es difícil que una sola persona se reúna con el director Bogrod, pero si pudieras concertar una reunión, sonrió, sin duda lo recomendaría. El rostro del duende se contrajo de emoción. Tragó saliva con dificultad, veré qué puedo hacer. Por ahora, vayamos a uno de nuestros salones. Kim sonrió, eso sería perfecto. Cambio de escena. Después de que Ripok dejara a Kim solo en un elegante salón, transcurrió media hora hasta que éste consiguió la reunión que deseaba. Señor West, dijo el viejo duende, con la piel más arrugada que la de cualquier otro duende que hubiera visto. No nos hemos visto desde aquel intercambio.
Ah, sí, aquella vez que te vendí un juego de monedas antiguas de 1000 años de antigüedad acuñadas en Gringotts, que, debo decir, fue una ganga, porque esas monedas valen mucho más juntas, sonrió Kim. Luego, te di generosamente otro juego de monedas, que usaste para llegar a tu puesto actual. He oído que es un gran negocio. Fue directo al grano. Lo que recuerdo es que, a cambio de información sobre la magia maldita de la que, por alguna razón, quería saber más, dijo Bogrod, golpeando el suelo de mármol con su bastón mientras se sentaba frente a ella, Bloodpike. Tu gestor de cuentas, me dijo que tienes una propuesta interesante para mí. ¿Por qué no nos hemos enterado? Y genial, vámonos. Kim metió la mano en su traje y sacó una caja rectangular larga, de 45 centímetros de largo. Hoy he traído algo de gran importancia para la nación Goblin, abrió las cerraduras, forzó la cerradura y sonrió al ver a Bogrod inclinarse hacia adelante, apoyándose en su bastón. He comprobado la antigüedad, y te alegrará saber que es 100 años más antigua que las monedas. La forma en que Bogrod inhaló bruscamente sonó como música para los oídos de Kim. Giró la caja hacia Bogrod y dijo, te presento, una daga de caballero hecha por goblins. Los ojos de Bogrod brillaron al ver el oro incrustado en el mango. Kim no tenía mucha experiencia práctica con la herrería tradicional, pero al sostener el cuchillo, se dio cuenta de que era uno de los más finos y equilibrados que jamás había tenido en sus manos. Bogrod tomó la daga con sus dedos huesudos y extrajo la hoja de su vaina. Y el canal es robusto, las hojas son afiladas y suaves, y la nervadura central se extiende directamente hasta la punta soldada. La mano de Bogrod palpó cada parte del cuchillo e incluso alzó la mano para blandir la hoja varias veces. Esta es una obra maestra de la era Ragnarok. La artesanía del metal es fabulosa, chasqueó la hoja, que produjo un sonido como el de un diapasón. Kim pudo percibir magia en aquel sonido. Bogrod envainó la daga, la guardó en la caja y dijo, la daga pertenece a un trasgo, debes devolverla inmediatamente. Ambos sabemos que el sentido de la propiedad entre goblins y humanos no es el mismo, dijo Kim, cruzando las piernas y apoyando las manos en las rodillas. Para un goblin, el legítimo dueño de cualquier objeto era su creador, no su comprador. Todos los objetos hechos por goblins eran, a sus ojos, suyos por derecho. Al comprarlos, se consideraban alquilados por quien pagaba el precio. Sin embargo, les resultaba muy difícil aceptar la idea de que los objetos hechos por goblins pasaran de humano a humano. Para los goblins, los objetos debían ser devueltos a ellos tras la muerte del comprador original. Consideraban la costumbre de conservar objetos hechos por goblins, pasándolos a la familia sin pago adicional, poco más que un robo. Bogrod veía la daga como propiedad de los goblins debido a su antigüedad. No voy a devolverle la daga a la nación goblin sin más, y estoy seguro de que me darás una cantidad exorbitante de dinero a cambio, dijo Kim, provocando que las venas y las fosas nasales de Bogrod se contrajeran. Pero, si recuerdas, este es un trato atractivo, así que si quieres oírlo, tengo una propuesta que creo que te gustará. Kim sabía que Bogrod se sentiría como si 100 hormigas lo estuvieran pisando si le pedía dinero a cambio de la daga, porque, según la mentalidad goblin, la daga no era de su propiedad. E incluso poseerla constituía un robo contra la nación goblin. Ofrecerle un trato alternativo era su manera de evitar que Bogrod se sintiera como si estuviera tratando con un ladrón, o al menos con un humano deshonesto. Esto, sumado a la generosidad que Kim había demostrado anteriormente, bastó para que Bogrod escuchara sin sentirse profundamente ofendido. Habla, dijo el duende, con la mirada fija en la daga. Tengo información fidedigna de que una de sus bóvedas está siendo utilizada indebidamente. Uno de sus estimados clientes ha expuesto las veneradas bóvedas de Gringotts a una magia terrible, algo tan maligno que horrorizaría a los duendes de Gringotts hasta la médula, dijo Kim. Pero sus palabras confundieron a Bogrod tanto como lo preocuparon. ¿Qué magia y seguridad? Puedo contártelo todo. A cambio, quiero el objeto sobre el que se lanzó el hechizo intacto. Lo tomaré de Gringotts, y ningún duende tendrá que volver a verlo ni sentir su presencia jamás. No, eso va en contra de las reglas, Bogrod golpeó el suelo con su bastón. Gringotts no puede entregar el contenido de una bóveda a otra persona sin el consentimiento del propietario. Si un objeto maldito en una bóveda infringe las normas de Gringotts, lo destruiremos e impondremos multas y sanciones por la infracción. Un brillo en los ojos de Bogrod indicaba que Gringotts, de todos modos, exigiría las multas. Quien lo sabía todo, había leído todos los contratos de Gringotts que pudo encontrar, y aunque no era un experto en leyes, había leído y analizado suficientes detalles como para saber que Gringotts no le permitiría entrar en una bóveda y llevarse cosas gratis, incluso si se trataba de una infracción grave. Lo entiendo, y por eso le ofrezco esta daga a Gringotts, o a ti, Bogrod, para hacer una excepción. Gringotts puede fingir que se ha deshecho del objeto oscuro, solo que, en lugar de destruirlo, me lo entregas. Kim empujó suavemente la caja hacia Bogrod con una sonrisa. Estoy seguro de que será útil para algunas cosas, pero si no, siempre podemos cancelar el trato. Empujó la tapa con delicadeza y, con un movimiento de su dedo, los dos candados encajaron. Entonces, ¿qué dices, director Bogrod? Bogrod miró fijamente el cuchillo con una avidez en los ojos que ni siquiera el experimentado negociador podía ocultar. El cuchillo forjado por el goblin era una tentación demasiado grande. ¿Y qué es esa magia terrible de la que hablas? Preguntó Bogrod. Ah, ya sabes, hemos hablado de esto antes. ¿Hemos hablado de esto antes? ¿Cuándo vamos a...? Los ojos de Bogrod casi se salieron de sus órbitas mientras buscaba frenéticamente confirmación de Kim, quien sonrió y se encogió de hombros. Bogrod pronunció la siguiente palabra como si saboreara cada sílaba en su lengua. Un Horrocrux. Capítulo 386. Un Horrocrux. La expresión de Bogrod pasó de la sorpresa a la ira severa, para finalmente terminar en una sonrisa burlona. Hay un Horrocrux en una bóveda de Gringotts. Señor West, ¿usted entiende? Sus pupilas se entrecerraron mientras sus ojos se abrían de par en par. El duende gruñó y golpeó su bastón, enviando una onda de magia a través de él. Lo sabías. Sabías que había un Horrocrux en nuestras bóvedas. Por eso preguntaste. Estabas notando la actitud de Gringotts hacia los Horrocruxes. Mago cretino. Kim no se ofendió por las duras palabras. Se encogió de hombros levemente, con el rostro sereno, y se pasó la mano por el cabello, despeinado por la magia de Bogrod. Si así quieres decirlo, no lo negaré. ¿Pero crees que importa ahora? Lo cierto es que puede que haya o no un recipiente para almas en una bóveda subterránea. ¿Puedo o no puedo? Depende de cómo prefiera proceder, dijo Kim.
Si se niega a cooperar, Gringotts puede olvidarse de los Horcrux. Gringotts puede intentar encontrarlo por su cuenta, registrando todas las bóvedas, o puede negociar mi ayuda y hacer el trabajo, que incluye un incentivo que nadie podría rechazar, señaló la caja de dagas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si firmamos este acuerdo y, al final, ambas partes quedarán satisfechas? El duende no dio ninguna señal de ánimo, sino que siguió frunciendo el ceño. King actuó como si nunca hubiera visto nada parecido. Necesito pensarlo. Dame una semana. No, interrumpió King ese hilo de pensamiento, esto tiene que suceder ahora. Tienes que tomar tu decisión aquí mismo, y tenemos que concluir toda la operación antes de que termine el día. No quiero que esto se vea envuelto en una burocracia llena de discusiones inútiles sobre la ley de Gringotts y la cooperación entre goblins y humanos. Eso solo complicará y retrasará las cosas. Director Bogrod, enfatizó el título, decida, ¿quiere hacerlo ahora o nunca? Bogrod le gruñó amenazadoramente a King, quien permaneció inmóvil e imperturbable. La forma en que lo había dicho no fue agradable, pero era la verdad. Si dejaba que Bogrod se durmiera pensando en ello, las posibilidades de éxito se desplomarían más rápido que un ladrillo cayendo al cielo. Necesitaba dar luz verde al trato antes de que Bogrod saliera de la habitación. Si hubiera algún mago en el que yo creyera, no lo estarían buscando. Por interés propio, dijo Bogrod finalmente, serías la última persona en la que pensaría, King West. Son personas como tú las que han impedido que los duendes empuñen la varita y se niegan a compartir los secretos de su sabiduría con otros seres mágicos. Nos niegan la posibilidad de expandir nuestros poderes. King alzó ambas manos y mostró las palmas. Yo no uso varitas, así que me da igual quién pueda usarlas. Y no es que los de tu especie sean mejores, los goblins tampoco compartimos vuestra magia. No nos enseñáis a fabricar espadas y armaduras como vosotros. Creedme, intenté encontrar algo que resistiera, pero los goblins saben trabajar el metal como yo daría lo que fuera por tener. Se consoló recordando que él mismo había fundado Aegis y creado todo el producto, lo que ahora le hacía la competencia a la armadura hecha por goblins. King se encogió de hombros. Bogrod soltó una risa malévola. Está prohibido por nuestro código hablar de los secretos de Gringotts. Somos los guardianes de tesoros fabulosos. Tenemos un deber con los objetos que se nos confían, muchos de los cuales han sido forjados por nuestras propias manos. El trasgo acarició su bastón, mientras sus oscuros ojos escudriñaban a King. Te ayudaré. Te llevaré a la bóveda y tú tomarás el Horcrux. A cambio, recibiré la daga forjada por los trasgos. Excelente, un trato rápido y sencillo, justo como me gusta, sonrió King, pero la sonrisa se desvaneció de su rostro. Pero ten cuidado, duende, intenta contradecirme de alguna manera, y el resultado no será nada bueno. Sus ojos se tornaron morados, y una explosión de magia saturó el aire de la habitación, que luego comenzó a desbordarse, creando una atmósfera sofocante. Bogrod comenzó a respirar con dificultad mientras miraba fijamente a King. Miró alrededor de la puerta como si esperara algo. No esperes a los guardias, dijo King. Solo entrarán si se activan las protecciones, negó con la cabeza, haciendo temblar los ojos de Bogrod. Al instante siguiente, la magia asfixiante se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí una refrescante ráfaga de viento que refrescó el aire. Simplemente quería un día dedicado a las traiciones, pero si me encuentro en una situación donde me sienta amenazado, haré todo lo posible por empañar la reputación de Gringotts como el lugar más seguro del país. Exclamó en medio de la amenaza, descartando a Hogwarts de la competencia. No seas codicioso, Bogrod. Acepta lo que te ofrecen y conformate. King descruzó las piernas antes de doblarlas hacia el otro lado. Les dedicó una sonrisa amable, avísame cuando estés lista. Puedo empezar cuando quieras. Bogrod condujo a King al vestíbulo donde estaban todos los cajeros. Mientras caminaban detrás de la larga fila de mostradores, el viejo duende dijo, necesito saber qué bóveda es para poder pedir la llave. King miró fijamente a Bogrod antes de decir con indiferencia, Bellatrix Lestrange. El rostro de Bogrod se contrajo tal como King había previsto. Bogrod se detuvo, dejando una marca de su bastón en el mármol blanco. Miró a King como si viera a un vampiro alérgico a la sangre. No se intercambiaron palabras, y Bogrod reanudó su camino, pero apenas había dado unos pasos antes de detenerse de nuevo. Bogrod giró la cabeza hacia King y balbuceó incrédulo, ¿estás diciendo que es suyo? Incluso los duendes temían que Voldemort no pronunciara su nombre mientras estuviera dentro de Gringotts. Puede que sí o puede que no, dijo King. Bogrod refunfuñó antes de dirigirse a una oficina detrás de los mostradores. Llamó a la puerta, que tenía un cartel que decía, Ripok, jefe de planta. Antes de entrar, King detuvo a Bogrod y le susurró, mantengamos la conversación estrictamente en inglés, ¿de acuerdo? Bogrod le lanzó una mirada furiosa a King antes de abrir la puerta. Ripok se levantó apresuradamente de su silla. Señor, no hacía falta que viniera, podría haberme llamado, yo habría ido a verlo. Ripok, te voy a pedir que hagas algo por mí, espero que puedas guardar el secreto. ¿Puedes hacer esto por mí, Ripok? Preguntó Bogrod, yendo directo al grano. Por supuesto, señor. Tiene mi lengua, dijo Ripok con mirada de guerrero. Buen hombre, dijo Bogrod con orgullo. Quiero los clankers en la bóveda de Bellatrix Lestrange. Ripok frunció el ceño, confundido, pero, al mirar alternativamente a Bogrod y a King, una expresión de asombro se reflejó en su rostro. Justo cuando estaba a punto de expresar sus pensamientos, Bogrod lo interrumpió, nada de preguntas, Ripok. Este asunto es de suma importancia y concierne a Gringotts, el clanker en la bóveda de Bellatrix Lestrange. Ripok parecía indeciso, pero siguiendo las órdenes de su superior, muy por encima de la jerarquía, no podía negarse y tomó una bolsa de cuero que parecía estar llena de metal tintineante, la cual le entregó a Bogrod. Gracias, Ripok. Tendrás a los clankers en una hora, dijo Bogrod. ¿Sabes cómo funcionan las cajas fuertes? Preguntó King después de que salieran de la oficina de Ripok. Empecé como cajero, señor West. Fui construyendo mi carrera poco a poco. Con el tintineo de las llaves, se apresuraron hacia una de las muchas puertas que salían del corredor. Bogrod silbó para llamar a una pequeña carreta que lentamente se deslizó por las vías hacia ellos desde la oscuridad en la que habían entrado. Con una sacudida, la carreta comenzó a moverse, ganando velocidad, y luego empezó a serpentear por los pasajes laberínticos, siempre descendiendo. King no podía oír nada debido al ruido de la carreta sobre las vías. Su cabello ondeaba tras él mientras zigzagueaban entre las estalactitas, hundiéndose cada vez más en la tierra.
Nunca había descendido a los túneles subterráneos, su bóveda solo contenía galeones, y la mayor parte del tiempo pagaba y ordenaba dinero con cheques. Se inclinó hacia Bogrod y gritó contra el viento, pero el duende no lo oyó. Se dio una bofetada y repitió para sí la frase icónica que Ron Weasley le había dicho a Hermione Granger, y luego usó magia para enviarle su voz a Bogrod. Eso es bastante emocionante, dijo. ¿Podemos ir más rápido? Bogrod no respondió. Estaban a mayor profundidad de la que Kim jamás había estado, tomaron una curva cerrada a toda velocidad, segundos antes, habían divisado una cascada que caía sobre las vías. Kim chasqueó los dedos para apartar el agua, pero, inesperadamente, esta no le hizo caso y lo empapó. Entonces oyó la voz de Bogrod en su oído, la caída del ladrón. Elimina todo encantamiento, todo ocultamiento mágico. Entramos en la sección que alberga las bóvedas de los Lestrange, los Black, los Malfoy, los Nott y muchas otras familias de sangre pura. La cascada es un requisito. Su voz sonaba como si intentara convencer a Kim de que no podría entrar en las bóvedas sin su ayuda. Kim suspiró y chasqueó los dedos de nuevo. Esta vez, el agua desapareció. No estaba seguro de si llevar a cabo un robo que involucrara no bóvedas con riquezas humanas, sino riquezas de duendes. Doblaron una esquina y vieron lo que Kim buscaba. Preparados, pero aún así todo parecía insignificante. Un dragón gigantesco estaba atado al suelo frente a ellos, bloqueando el acceso a 4 o 5 de las cuevas más profundas de la zona. Las escamas de la bestia se habían vuelto pálidas y escamosas durante su largo encarcelamiento bajo tierra. Sus ojos eran de un rosa lechoso, ambas patas traseras llevaban pesados grilletes, de los que salían cadenas que se unían a enormes estacas clavadas profundamente en el suelo rocoso. Sus grandes alas puntiagudas, plegadas cerca de su cuerpo, habrían llenado la cámara si las hubiera extendido, y cuando giró su horrible cabeza hacia ellos, rugió con un ruido que hizo temblar la roca. Abrió la boca y escupió un chorro de fuego que los hizo huir de vuelta por el pasaje. Bogrod sacó su bolsa de cuero. Volvieron a doblar la esquina, sacudiendo a los clankers, y el ruido resonó en las paredes rocosas, tan amplificado que el cráneo de Kim pareció vibrar con el estruendo. El dragón lanzó otro rugido ronco y luego se retiró. Kim pudo verlo temblar, y al acercarse, vio las cicatrices de cortes violentos en su rostro e imaginó que le habían enseñado a temer las espadas al rojo vivo al oír el sonido de los clankers. Se adentraban cada vez más y ganaban velocidad. El aire se volvía cada vez más frío mientras tomaban curvas cerradas. Atravesaron ruidosamente un barranco subterráneo y se detuvieron frente a una bóveda sin cerradura. Apártate, dijo Bogrod. Acarició suavemente la puerta con uno de sus largos dedos, y ésta simplemente desapareció, revelando una abertura parecida a una cueva, repleta desde el suelo hasta el techo de monedas de oro y copas. Armaduras de plata, pieles de extrañas criaturas, algunas con largas espinas, otras con alas caídas, pociones en frascos incrustados de joyas y una calavera que aún llevaba una corona. ¿Alguien tiene acceso a las cajas fuertes? Soy el director de las bóvedas. Tengo acceso a todas las bóvedas. Entra y busca rápido. Kim no entró. Le hizo una seña a Bogrod para que entrara primero. No voy a entrar solo, no vaya a hacer que me encierren ahí solo para morir. Adelante, Bogrod. ¿Te falta confianza?, se burló Bogrod. Por supuesto que no, nuestra relación es puramente transaccional, sonrió Kim. Los dos entraron y Kim comenzó a buscar la copa Hufflepuff. Lanzó varias esferas de luz al aire, iluminando toda la bóveda. No tuvo que buscar mucho, Bellatrix había colocado la copa a una altura digna de un objeto preciado. Golpeó el suelo con los pies y el viento lo elevó hasta la altura del estante donde se encontraba la copa. Kim contempló fijamente la pequeña copa dorada que brillaba bajo un triple foco, la copa que había pertenecido a Helga Hufflepuff, que había pasado a manos de Psiva Smith, a quien Tom Riddle se la había robado. Dirigió su magia hacia el cáliz y erradicó las maldiciones Géminis y Flagrante que pesaban sobre él. Tras comprobar que era seguro tocarlo, sacó una vitrina de cristal hecha de un material único capaz de resistir el veneno del basilisco durante un tiempo. Normalmente, el veneno del basilisco debe estar inerte para poder almacenarse o conservarse en una bolsa especial. Conjuró unas tenazas, tomó el cáliz y lo colocó cuidadosamente dentro de la vitrina antes de sellarla para su uso posterior. Ya van 5, murmuró para sí mismo con una sonrisa. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 387. Puedes volar. Kim guardó el Horrocrux en uno de sus bolsillos y se giró para mirar al atónito Bogrod, que acababa de verlo flotar hacia él. Volar no era algo explorado en el mundo mágico, y a pesar de la rica historia del planeta, ninguna especie sobrenatural sin la capacidad innata de volar había logrado alzar el vuelo. Hasta donde él sabía, Voldemort era el único que había descubierto la magia del vuelo verdadero y sin ayuda. Ni siquiera su magia del viento se consideraba vuelo auténtico. Se preguntó cómo debía responderle a Bogrod. Volar era algo que él mismo había definido para la personalidad del vigilante invisible, y la personalidad de Kim West no debería tener esa capacidad. Pero, tras un momento de reflexión, concluyó que las habilidades de vuelo del vigilante invisible jamás se harían públicas. Si el Departamento de Aplicación de la Ley Militar compartiera esa información con alguien, Gringotts y los Goblins estarían al final de la lista. La posibilidad de extender nuestros poderes, eso es lo que me dijiste antes, no, le dijo al desconcertado Goblin. Y no negaría que los focos mágicos creados por la raza humana nos han permitido alcanzar cierto dominio en el planeta, pero no es una solución definitiva. Hay magia fluyendo dentro de cada uno de nosotros, y con todo ese poder, se abre la puerta a infinitas posibilidades. La única pregunta es quién aprovecha la oportunidad y le saca el máximo partido. Le dio una palmada en el hombro a Bogrod al salir de la bóveda. Tu especie simplemente necesita encontrar y ayudar a los goblins capaces y dispuestos a perseguir esas infinitas posibilidades. Así es como se extiende el poder, no resentiendo los frutos del trabajo de otra raza. Kim no podía negar que, aunque no le gustaba cómo era su vida ahora, haber conseguido el quinto Horrocrux y haber pronunciado aquel discurso inspirador ante Bogrod lo había puesto de buen humor. La única forma de que este día fuera mejor sería que Voldemort, de alguna manera, renunciara a su vida. En cuanto entraron en las bóvedas, Kim y Bogrod abandonaron las profundidades subterráneas en silencio y sin incidentes. Nadie, salvo 3 personas, supo lo que había ocurrido. Asciendan a Rip Oak, dijo Kim. No iba a revelar lo sucedido ese día, ni tampoco Bogrod, siempre y cuando no quisiera enfrentarse a la ira de sus hombres. Un ascenso con mayor autoridad y un aumento de sueldo serán incentivo suficiente para que no hable de lo ocurrido. Creo que será lo mejor para todos, ¿no les parece?
Bogrod asintió, pero sus ojos permanecían fijos en Kim. En sus ojos oscuros se reflejaba una mezcla de expectación y amenaza, a diferencia de los humanos. No tienes por qué mirarme así, sonrió Kim. Tomó la caja que contenía la antigua daga y se la entregó al ansioso duende. No incumpliré nuestro acuerdo. Hoy fue como debía ser, sencillo y sin complicaciones, y no tengo intención de complicar ni entorpecer las cosas. Pero Bogrod ya no escuchaba, todo su ser absorbía la antigua gloria de sus ancestros. Aquella visión hizo reír a Kim. Tras asegurarse de que todo estuviera en su sitio y de que nadie hubiera notado nada extraño, Kim se despidió de Bogrod. Retomó su personalidad de John en el vestíbulo y abandonó Gringotts como un hombre de mediana edad jovial. Sin embargo, al llegar al caldero chorreante, toda esa alegría se había desvanecido, reemplazada por la desconfianza y la vigilancia. Lo estaban siguiendo. Estaba seguro de ello. Durante el corto trayecto desde el banco hasta la posada, tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Para confirmar que lo seguían, se detuvo a comer algo y miró a su alrededor con disimulo, descubriendo que al menos 3 personas lo vigilaban. Una de ellas incluso había ido a cenar al restaurante al aire libre donde él se encontraba, sin duda, para vigilarlo. ¿Quiénes demonios son?, pensó. Había enviado una sonda de legivimencia a la persona más cercana, pero el hombre tenía una oclumancia lo suficientemente fuerte como para que existiera la posibilidad de que pudiera alertarlo. Kim comía despacio, con la mente acelerada mientras intentaba comprender quiénes eran esas personas. Tras terminar el último bocado, decidió averiguar quiénes eran, por qué lo seguían y cualquier otra cosa que pudieran contarle. Me están siguiendo, que así sea. Salió del restaurante y tomó la salida del caldero chorreante para entrar en el Londres no mágico. Se aseguró de caminar despacio y despejarles el camino. Un mapa de Londres se materializó en su mente. Conocía la distribución de las principales ciudades gracias al proyecto Laberinto. La ubicación de las puertas había requerido una investigación exhaustiva. Y uno de los objetivos de dicha investigación era encontrar zonas con la menor cantidad de actividad no mágica. Por cierto, uno de esos lugares candidatos estaba cerca del caldero chorreante. Kim llevó a la clase a un parque que no recibía muchos visitantes debido a su pésimo estado. Los únicos que había eran mendigos y personas que buscaban un lugar para consumir drogas o beber. Entró al parque, dio una vuelta por la zona antes de sentarse en un banco con un libro en la mano, y esperó a que limpiaran el campo de juego. Lentamente, disipó magia en el aire a su alrededor y la dispersó. Respiró hondo mientras recuperaba lo que parecía ser otro sentido. Era una gran experiencia, pero algo a lo que no estaba acostumbrado. Su magia de aire le devolvió la ubicación aproximada de las personas a su alrededor. 20. El número lo dejó atónito. 20 personas. ¿Qué están compensando? Pero no importaba, podía llevárselos a todos, y cuantos más fueran, más información podría obtener. Es hora de empezar la fiesta. Me sentía molesto, esto llegará justo a tiempo. Chasqueó los dedos y la pequeña piedra protectora, unida al escudo espacial que llevaba consigo por su trabajo con los secuestradores, cobró vida. Se puso de pie y sintió la perturbación en el aire mientras las 20 personas sentían el escudo a su alrededor. Gente escondida a mi alrededor, no seamos groseros. ¿Por qué no se muestran y hablamos como personas civilizadas?, dijo Kim. El cuerpo delgado de John se enderezó como un palo, con las manos a la espalda. Estamos solos, nadie vendrá aquí por las medidas de seguridad, estoy seguro de que eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Muéstrense, ahora mismo. La mirada de Kim recorrió la escena. Árboles centenarios salpicaban el parque, el suelo estaba cubierto de hojas secas y los senderos pavimentados lucían colores otoñales. Si no fuera por la basura tirada sin cuidado, el paisaje sería casi idílico. Al cabo de un instante, oyó el crujido de las hojas mientras personas vestidas con túnicas de color marrón amarillento emergían de detrás de los árboles, mientras otras lanzaban hechizos de invisibilidad. Pronto, una docena de hombres y mujeres lo rodeaban, 8 permanecían ocultos, pero Kim no los llamó y les hizo creer que no lo sabía. ¿Qué puedo hacer por ustedes, gente tan elegante?, preguntó Kim con seguridad, pero sus ojos se movían nerviosamente, con evidente desconfianza. Tenía que mostrarse vigilante para ganarse su confianza. Kim. Al oír su nombre, los labios de Kim se fruncieron, formando una fina línea blanca. Se quedó mirando en silencio al suelo, cerca de sus zapatos, por un instante antes de desatar su magia, y el disfraz de John se desvaneció, dejando a Kim en su forma original. Se volvió hacia la persona que lo había llamado. ¿Eres de Gringotts? Le dije a Bogrod que no quería que esto se convirtiera en un desastre. No necesitaba seguir preguntando para obtener la respuesta, pues la tenía justo delante. Axel Thorne, dijo con evidente sorpresa. Axel Thorne, cofundador del grupo Limax, una empresa de seguridad privada, patrocinada por el padre de Kim, Adam West, y posteriormente por George West tras la muerte de Adam. El hombre que tenía delante había acompañado a Kim en Dinamarca e Italia, actuando en ambas ocasiones como su guía y guardaespaldas. Si estás aquí, eso significa que él te envió. Tu abuelo quiere que vuelvas a casa, Kim, dijo Axel, el hombre corpulento, atlético y de carácter firme. Él y toda tu familia están muy preocupados por su paradero. Tienes que volver a casa para que todos puedan descansar en paz. ¿Y te dijo que me llevaras a casa? Kim miró a su alrededor, y trajiste todo esto. Por favor, acompáñanos, no queremos que la situación se complique. Estamos en una zona restringida, y si esto se descontrola, tendremos problemas con las autoridades. Estoy seguro de que, al igual que nosotros, usted tampoco quiere infringir las leyes de secreto, dijo Axel, procurando que su voz y su lenguaje corporal fueran lo más discretos posible. Oye, chico, deja de hacer el tonto y ven con nosotros, dijo una voz a sus espaldas. Kim se giró y volvió a encontrarse con alguien que reconoció. Señor Neil, usted también está aquí, dijo Kim. El hombre con aspecto de delincuente era otro de los cofundadores de Limax. Solo había conocido a Neil una vez antes, en Dinamarca. Kim decidió fijarse en los rostros de la gente y se sorprendió al ver que el tercer fundador también estaba presente. Hasta el señor Lucas vino, ustedes 3 están aquí. Lucas, el más taciturno de los 3, hizo un gesto con la mano. Tu abuelo nos hizo venir a los 3 personalmente por ti, dijo Neil, como si toda esta interacción fuera una gran molestia. La última vez que nos reunimos los 3 para una misión fue, ni siquiera recuerdo cuándo fue, ha pasado tanto tiempo. Por eso vamos a terminar con esto, para poder volver a nuestras vidas. Me tomé unas vacaciones para venir aquí, chico. No hagas que esto sea más complicado de lo que ya es.
Kim no respondió a Neil. En cambio, se volvió hacia Axel y le preguntó, ¿los recogiste sin ti? Notó algo en la expresión de Axel. ¿No los trajiste? Te obligaron a traerlos. ¿Qué te dijo el abuelo, señor Axel? Que te escapaste de casa por algún motivo y necesitas volver a casa, dijo Axel concisamente. ¿Cómo me encontraste? Puede que tengas mucha habilidad con la magia, Kim. Pero llevamos décadas haciendo esto. Nos costó trabajo, pero no fue tan difícil. ¿Te contó por qué me escapé? Le preguntamos, pero se negó a revelarlo. Los ojos de Kim brillaron. Eso significaba que desconocían su identidad secreta. Su abuelo había mantenido a Limax en la ignorancia y ocultado mucha información que podría haberles ayudado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kim. Al mantenerlo oculto, su abuelo le había dado una ventaja. Transformó su sonrisa en una carcajada y señaló a todos a su alrededor. ¿Los 3 fundadores y un montón de gente más solo para vengarse de mí? ¿No les parece exagerado? Acabo de terminar mis estudios. Fue Neil quien respondió. Tu abuelo cree que eres peligroso porque eliminaste a una docena de mortífagos. Vi sus expedientes. Eran unos aficionados. Yo podría haberlo hecho. Eso es bueno, pensó Kim. No tiene por qué complicarse. Kim relajó los brazos y apretó ligeramente la mano. Inhaló y exhaló antes de decir. Lo siento, pero la verdad es que no soy fácil. Capítulo 388. Kim preparó su magia mientras pensaba en la situación en la que se encontraba. La advertencia de Axel Zorn sobre el riesgo de infringir las leyes de secreto era cierta. Aunque el parque no fuera un lugar turístico popular, seguía estando en Londres, la ciudad más poblada del país. Cualquier rumor que se filtrara llegaría a la enorme población no mágica, alertando aún más a las autoridades. Esta bola de nieve rodaría cuesta abajo hasta llegar a oídos del DMLE, lo que provocaría la llegada de un equipo de aurores, magos de ataque y obliviadores para contener el caos. Kim estaba seguro de que ni él ni Limax querían que sucediera. Era un asunto que los metería en problemas que ni siquiera querrían tocar. La pelea ni siquiera había comenzado, pero Kim ya se arrepentía de su decisión. Esto no era como sus batallas anteriores como el vigilante invisible, donde podía crear todo el alboroto que quisiera. Tenía que tener cuidado de no llamar la atención. Lo que significaba que tenía un techo de papel sobre su cabeza que era muy fácil de romper. Era mejor para él estar en un lugar espacioso, lejos de miradas indiscretas, donde pudiera dejar que su magia fluyera libremente. La ubicación actual favorecía al grupo Limax. No pasa nada, no todo es malo, pensó Kim, tengo el factor sorpresa, y soy un West. Sin previo aviso, Kim se lanzó hacia el árbol más cercano, agachándose justo a tiempo para ser alcanzado por media docena de hechizos. Se escondió tras un árbol y, una vez más, lamentó haber instalado una barrera espacial. Habría sido mejor escapar que luchar de frente. Para cuando terminó de pensar en ello, la mitad del tronco del árbol se había desmoronado en astillas a punto de romperse. Y es hora de irse. Activó su magia corporal y corrió, zigzagueando y cargando contra la persona más cercana con un escudo que resistió el impacto de 3 aturdimientos y varios hechizos antiescudo, lo que sorprendió a Kim. Limax había estado intentando acabar con él rápidamente. Su escudo resistió y continuó cargando contra el hombre más cercano. Kim lanzó un hechizo de desarme sobre el hombre, pero, sorprendentemente, este contraatacó y lanzó un hechizo de aturdimiento a quemarropa contra el rostro de Kim. Ante los ojos de Kim, el rojo estalló. El miembro de Limax frente a él sonrió victorioso, pero al instante siguiente, el hechizo rojo se redujo a un punto entre las manos de Kim. Este levantó el pie, le propinó una patada frontal que lo hizo retroceder unos pasos y luego le devolvió el golpe aturdidor en la cara, dejándolo inconsciente. Antes de que el hombre cayera, Kim usó cuerdas empíricas para levantarlo y luego usó su cuerpo como escudo humano, recibiendo 5 golpes aturdidores en el pecho. ¿Fuego, amigo? Gritó Kim burlonamente desde detrás del cuerpo del hombre. Creí que un grupo de mercenarios sería mejor que esto. Los miembros de Limax observaron cómo Kim arrojaba al hombre al suelo, y cuando levantaron la vista, Kim había desaparecido. Sigue aquí. Encuéntrenlo. Gritó Axel al equipo. 4 miembros lanzaron hechizos y toda la zona se inundó con una ola azul. Axel mantuvo los ojos abiertos mientras escudriñaba el área hasta que divisó una figura borrosa que corría hacia un árbol. Corre hacia el este. Neil, el árbol a tu izquierda. Neil se giró hacia el árbol con una sonrisa salvaje. Su varita vibró con una magia estridente que se dirigió hacia la zona general acompañada de un encantamiento en latín. Neil, no. El intento de Axel de detenerse quedó ahogado por el estruendo del árbol al ser arrancado de raíz y partido en 2, seguido de una explosión de fragmentos. Neil. ¿Qué demonios estás haciendo? Lo necesitamos de una pieza. Se giró apresuradamente hacia Lucas. ¿El ruido? O Lucas asintió y Axel suspiró aliviado. Estará bien, el chico es bueno con la magia, descartó Neil. El polvo se asentó con las hojas caídas, y lo único que quedaba eran los restos del árbol que una vez fue brutalmente asesinado, pero ni rastro de Kim. ¿Sigue activo su desilusión? Preguntó Neil, lanzando un hechizo para comprobarlo. Su expresión cambió más rápido que un snitch dorada batiendo sus alas. Gritó, no está aquí. No lo atrapé. Todos los miembros de Limax se armaron con hechizos listos. Un silencio se cernía sobre las hojas caídas mientras 20 mercenarios veteranos registraban los alrededores. Se oyó un crujido de hojas y todos se giraron para ver a un miembro de Limax caer al suelo. Inmediatamente, todos se tensaron, 2 habían desaparecido. Quiero una revelación, ordenó Axel. A su orden, se desataron ráfagas del hechizo contra la ilusión. Sin embargo, a diferencia de la última vez, no se observó ni rastro de movimiento distorsionado en el suelo. Triple AH. Todos se giraron y vieron como una de las extremidades de Limax desaparecía entre la copa rojiza del árbol. Axel alzó el puño para impedir que siguieran atacando el árbol. Lucas agitó su varita y todas las hojas del árbol cayeron, y con ellas, el cuerpo inconsciente. Todos presenciaron la caída, excepto Axel, Neil y Lucas, quienes sacudieron el árbol con una ráfaga de viento helado que congeló carámbanos en la copa desnuda. Allí no había nadie. Tenga cuidado. Un gemido ahogado fue seguido por un golpe sordo sobre las hojas secas. Los ojos se abrieron de par en par mientras apuntaban sus varitas al compañero caído, que se encontraba justo en medio de la formación. No hizo falta dar la orden a los que rodeaban la zona para que lanzaran un torrente de hechizos. Lamentablemente, la magia simplemente los atravesó.
¿Dónde está el mocoso?, preguntó Neil acaloradamente. Inesperadamente, la respuesta llegó de inmediato. Estoy aquí, no se preocupen. El equipo Limax se sobresaltó al oír la voz de Kim, que parecía provenir de todas partes. Miraron a su alrededor, sin éxito. La voz continuó: terminemos con esto, señor Axel. No puedo irme a casa, y estoy seguro de que todos ustedes tienen cosas más importantes que hacer. Axel miró a Lucas, quien asintió y comenzó a conjurar magia sigilosamente. Hagamos un pequeño alboroto aquí, una explosión controlada será suficiente, y luego nos iremos todos. Puedes volver con el abuelo y decirle que me encontraste. Pero que debido a la explosión me perdiste de vista y tuviste que irte antes de que los ojos no mágicos pudieran verme. Después de eso, pasa unos días buscándome hasta que declares que no se me puede encontrar. Pon a algunos novatos a trabajar tratando de encontrarme mientras el escuadrón experimentado puede pasar a un trabajo más importante. ¿Qué te parece? Suena como un plan sensato. Lucas asintió a Axel, quien le devolvió el gesto. No podemos hacer eso, Kim. Nos perjudicaría ante tu abuelo. Tenemos una reputación que mantener. Mucha gente trabaja para mí y tiene que alimentar a sus familias. No puedo permitir que la imagen de la empresa se vea empañada. Así que, por favor, preséntate. Axel dio la señal. Un hechizo escapó de la varita de Lucas y alcanzó su objetivo. El espacio repentinamente vacío hizo que Kim, con los ojos muy abiertos, mirara fijamente varias varitas. Inmediatamente levantó las manos en señal de rendición. No compliquemos más las cosas, Kim, dijo Axel, sacando un par de esposas gruesas de su chaleco. Prefiero ponerme estas que recibir media docena de golpes en el pecho. Créeme, recibir más de 5 requiere un mes y medio de reposo absoluto y medicamentos fuertes para recuperarse. Kim arrugó la nariz, apretando los puños mientras luchaba por tomar una decisión. Miró a Axel y negó con la cabeza suavemente. Un instante después, un hechizo apareció en la mano de Kim, pero antes de que pudiera lanzarlo, recibió varios golpes que lo aturdieron. Axel suspiró al ver el cuerpo de Kim tendido en el suelo. Varitas listas. Se acercó y se agachó junto al cuerpo de Kim, pero cuando alzó la mano para tocarlo, la atravesó como si Kim fuera un fantasma. Los ojos de Axel se abrieron de par en par, se puso de pie y se quedó paralizado. En medio del grupo, Kim lo observaba. Estaba detrás de una de las integrantes del Limax, con una mano justo debajo de su nariz, sosteniendo un frasco de poción amarilla que entraba en su cuerpo por la nariz en forma de vapores. Mientras que su otra mano estaba sobre su sien, lanzando un hechizo. Kim la soltó, dio un paso atrás y se desvaneció en el aire, como si se mimetizara con su entorno, sin dejar de mirar fijamente a Axel. Lira. Llamó Axel a su subordinada, que tenía la cabeza gacha. La mujer llamada Lira la levantó, dejando ver unos ojos vidriosos y nublados. Alzó su varita mientras el resto del equipo Limax se giraba para mirarla. Axel observó la escena un instante antes de gritar: ¡en guardia! Lira, haciendo gala de su poder y destreza como mercenaria veterana, lanzó un hechizo sobre sus compañeros, quienes no esperaban ser el objetivo de uno de los suyos. En los escasos 10 segundos que le quedaban antes de ser hechizada, Lira eliminó a 4 de sus camaradas. ¡Maldita sea!, espetó Neil, cuyo hechizo había dejado inconsciente a Lira. Ya basta, mocosa. Lárgate de aquí y te romperé unos cuantos huesos. Como si respondieran a sus palabras, 4 hechizos rojos se manifestaron en el aire, justo en el centro de donde se encontraban los miembros del Limax. Las 4 luces mágicas se disiparon y golpearon a 4 personas en el pecho, lanzándolas a varios metros de distancia. Los primeros hechizos ni siquiera habían alcanzado su objetivo cuando aparecieron 4 más y se lanzaron contra otros 4 miembros del Limax. Axel, Neil y Lucas, que no habían sido el objetivo, desataron de inmediato una poderosa fuerza mágica contra el origen del hechizo. Un escudo brillante se erigió al instante en respuesta al conjuro, pero la magia del fundador del Limax lo desgarró, corroyó y destrozó, alcanzando al hechicero. Kim se hizo visible de inmediato, palmeándose la manga, que estaba en llamas. Mierda, 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 me gusta este traje, dijo con un tono inapropiado para la situación. Los miró y dijo: bueno, ahora solo somos 4. Yo y la pandilla original, me recuerda a aquella tarde en Dinamarca cuando nos conocimos. ¿Qué le hiciste?, preguntó Axel con un tono desprovisto de cualquier atisbo de gentileza. Y caos organizado, dijo Kim, sonriendo con orgullo. Una poción de locura combinada con algunas sugerencias implantadas en su mente. Yo le indiqué una dirección, y sus agudos instintos hicieron el resto. No se preocupen, ni la señora Lira ni yo usamos hechizos letales. Todos estarán listos y en marcha en una semana de descanso. Volvió a alzar las manos. No tienen por qué mirarme así. Están aquí para arrestarme contra mi voluntad. Tuve que tomar represalias. Escuchen, lamento que se hayan involucrado en esta disputa familiar, y si les sirve de consuelo, creo que están del lado correcto. Simplemente no es el momento de derrotar al bando equivocado. ¿Quién señaló los cuerpos inconscientes y continuó? ¿No es suficiente? Eso bastaría para que el abuelo los dejara en paz. Créanme, si le contaran exactamente cómo sucedió, les daría las gracias y les diría que descansaran. Axel negó con la cabeza y lo hizo por un momento. Nos lo llevamos a casa hoy, no hay otra opción. Lucas miró a Kim con una expresión impasible, como si fuera una estatua, mientras que Neil parecía querer matarlo y beberse su sangre. Kim se encogió de hombros y se crujió el cuello. Bailemos entonces. Capítulo 389. No querrás enfrentarte a mí, señor Axel, dijo Kim, en un último intento por calmar la situación. Aún pueden cancelar la pelea, lleven a sus compañeros heridos a recibir el tratamiento que tanto necesitan, y me aseguraré de que no me vuelvan a ver. Observó atentamente a 3 mercenarios que caminaban lentamente, formando una barrera que parecía una especie de formación. Los 3 ya parecían haber decidido la respuesta cuando Lucas lanzó un hechizo brillante con su varita. La magia hizo que el escudo invisible que rodeaba a Kim se iluminara con un azul eléctrico. El azul del escudo tiñó la visión de Kim del mismo modo. Kim frunció el ceño al percibir algo, pero antes de que pudiera identificar la causa, un hechizo corroyó su escudo, acelerando su respiración al sentir un impacto similar al de un martillo. Mientras volaba de regreso por los aires, sus pensamientos se aclararon. Sus ojos se dirigieron a Axel. El hombre había lanzado un hechizo azul usando el color del escudo como camuflaje. Kim seguía aturdido al caer al suelo, pero el impacto devastador que le provocó el dolor lo despertó.
Su magia fluyó hacia la tierra bajo sus pies, y ésta se elevó formando una cúpula que se hizo añicos al instante por la fuerza de los hechizos. Kim cerró los ojos con fuerza y siseó al sentir que la tierra de la explosión se le metía en ellos. «Debo dejar de usar la tierra como cobertura», exclamó, secándose los ojos con magia. Como antes, sintió una explosión de magia y rápidamente creó 2 capas de escudo protector, que se activaron al instante cuando los hechizos lo alcanzaron, intentando atravesarlo. Eran algunos de los hechizos más poderosos a los que se había enfrentado, pero incluso su fuerza combinada era más débil que uno de los susurros de fuego maligno de Voldemort. Se arrodilló y enderezó la postura. Comprendió que la situación actual era más peligrosa que cuando lo perseguían los 3 aurores. Los mercenarios veteranos que tenía delante estaban mucho más entrenados y tenían más experiencia en el arte de la magia de combate. «Tienen años de experiencia conmigo». Reconoció el hecho, pero eso no significaba que no tuvieran nada que hacer. «Tengo la magia de mi lado». Obedeciendo su orden, la magia de Kim se lanzó hacia adelante para cumplir sus órdenes. El escudo de Kim desapareció, dejando un paso libre para los hechizos de los Limax, pero estos solo pudieron avanzar unos centímetros. Una ola de poder se extendió, destruyendo la magia. Había tanta energía en la ola esférica que los 3 Limax alzaron sus escudos para evitar ser arrastrados por el viento. Cuando la magia se desvaneció y las hojas se asentaron, Kim ya no estaba en su lugar. «Manténganse alerta», dijo Axel, recorriendo la zona con la mirada. «Sigue aquí». «Lo presiento». ¿Esa es la intuición del supuesto veterano experimentado? La voz de Kim resonó en sus oídos, como hacía unos minutos. «Si es así, he dado en el clavo, sigo aquí». Aunque la verdadera pregunta es, ¿dónde estoy? La varita de Neil se movió nerviosamente, y él, de forma brusca pero preparado, giró a la derecha para apuñalar a Kim con una daga de plata conjurada que atravesó su cuerpo como si no estuviera allí y posteriormente se convirtió en niebla. «Ah, eso fue rápido, tienes buen sentido de las fluctuaciones mágicas, señor Neil. Te diste la vuelta antes de que pudiera sorprenderte con el susurro». La voz de Kim resonó de nuevo. «Permítanme compartirles un dato curioso sobre mí». Una repentina ráfaga de viento silbó hacia Lucas, quien blandió su varita para detenerla. La fuerza del viento disminuyó, pero no pudo evitar una fuerte ráfaga que le golpeó la cara, empujándole el cabello y las mejillas hacia atrás. «No tengo experiencia en combate cuerpo a cuerpo». Un enorme mineral metálico apareció de la nada sobre la cabeza de Neil, elevándolo instantáneamente por los aires. Pero antes de que pudiera anular la conjuración, el mineral se derritió y Neil tuvo que levantar un escudo para protegerse. El mineral fundido goteó y silbó sobre el escudo hasta que éste se enfrió y solidificó en un instante. Neil desactivó su escudo y se encontró rodeado por un extraño anillo de metal. «No es mi fuerte. Por muy mal que parezca». 2 manos de tierra emergieron del suelo y agarraron los pies de Axel, quien, en represalia, transformó 1,5 metros de tierra en un cráter, reduciendo sus extremidades a polvo. «Atacar desde las sombras es más mi fuerte». Los 3 fundadores de Limax respiraron hondo al sentir una cantidad obscena de magia inundando los alrededores. Era como si alguien hubiera abierto las compuertas. Sus instintos les gritaban que estuvieran alerta. Inmediatamente clavaron sus varitas en la tierra para fusionarla en cúpulas alrededor de sus compañeros antes de adoptar una posición activa. Se oyó una ráfaga de viento por aquí y un susurro de hojas por allá, pero lo que los perturbó fue el extraño silencio que acompañaba al abrumador cosquilleo mágico en su piel. Era como si algo amortiguara la propagación del sonido a través del aire. Y así comenzó. Desde todos los rincones de la zona, comenzaron a llover hechizos sobre los 3 Limax. La magia, con un impacto real, venía de todas partes, ni siquiera el cielo se salvó, pues la magia caía sobre ellos. Los 3 Limax se pusieron inmediatamente manos a la obra, conjurando escudos, neutralizando la magia y ayudándose mutuamente, trabajando como una máquina bien engrasada. Si fuera una película, estarían haciendo comentarios como, «¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Estáis oxidados? ¿Os acordáis de Bagdad?». Pero no era una película, y no se intercambiaron palabras innecesarias entre los 3 mientras se defendían de la magia. «Axel», dijo Lucas, «Norte, 2». Axel ni siquiera pensó en confirmar y se giró para lanzar una bombarda compacta en la dirección exacta a la que apuntaba Lucas. El hechizo aumentó de tamaño y explotó cerca de un árbol, destrozando y arrancando un trozo del tronco. Una figura emergió del humo y el polvo, y Axel lanzó 2 hechizos rápidos en su dirección, mientras que Lucas ni siquiera miró hacia allí y apuntó un hechizo explosivo en la dirección opuesta. «Y visto, 11», informó Lucas cuando su magia hizo contacto con una figura invisible. Kim, la figura invisible antes mencionada, desactivó su escudo y lanzó 3 rápidos hechizos demoledores contra los 3 Limax. A continuación, creó una ilusión que se asemejaba a una bomba de humo mientras ascendía al cielo. Kim se apresuró a pensar en su siguiente ataque cuando se percató del estado de la zona, había mucha destrucción, e incluso pudo ver humo blanco que comenzaba a elevarse, a pesar de que todos los grupos se mantenían a raya. Era solo cuestión de tiempo antes de que la gente se diera cuenta. Bajó la mirada y se mordió el labio inferior, pensativo. Observó cómo Lucas lo señalaba hacia el cielo para que Neil y Axel le dispararan. ¿Valió la pena el riesgo?, se preguntó mientras esquivaba el disparo y comenzaba a moverse para que no lo vieran. No lo sabría si no lo intentara, decidió, y se agachó entre los 3. «¿Te rindes?», preguntó Axel retóricamente mientras lanzaba un hechizo sobre Kim. Kim no respondió. Hizo un gesto con la mano y la magia se extendió. Un anillo de llamas rojo neón comenzó a arder en el suelo alrededor de Kim. Limax retrocedió, impidiendo que las llamas los tocaran, dejando solo a Kim dentro del círculo. Las llamas estaban hechas de magia empírea. La magia más versátil del arsenal mágico de Kim. 1927, Mausoleo Lestrange, anunció Kim, confundiendo a los demás. Kenneth Grindelwald usó protego diabólica para poner a prueba la lealtad de sus seguidores y matar a varios de sus enemigos, la mayoría aurores que intentaban arrestarlo. Les pidió que cruzaran el círculo, los leales pasaron ilesos, y los que no lo eran perecieron. Todo era muy poético. Entrar en el círculo demostraba que formabas parte del círculo del Señor Oscuro, pero me desvío del tema. No puedo usar protego diabólica aquí, ya que atraería demasiada atención y destruiría el parque, y yo mismo no tengo la confianza suficiente para contener el hechizo. Solo lo practiqué una vez y casi muero asado. Las llamas rojas ardían con mayor intensidad, crecían como si alguien les hubiera inyectado combustible extra. Las llamas se extendían hacia afuera, como si los fuegos fatuos intentaran complacer a los 3 Limax, quienes miraban con preocupación a sus compañeros.
pero si hubieran observado con más atención, habrían notado que el fuego rojo no ardía en absoluto. Pero eso no significa que no pueda inspirarme, continuó Kim. Lanzo este hechizo como un tributo a él, a su destreza mágica, su astucia, su encanto y todo lo que lo hizo grande, terrible, pero grande. Empyrean era una construcción mágica capaz de adquirir cualquier propiedad, siempre y cuando el hechicero tuviera el poder y el conocimiento necesarios para lograrlo. Hasta ahora, Kim la había usado como arma y plataforma, pero hoy, pondría a prueba su verdadero potencial. Inhaló aire frío y llamas rojas se elevaron a más de 2 metros de distancia. Axel preparó su varita para conjurar magia y repasaba los hechizos de su repertorio cuando sintió frío. Miró las plantas de sus pies y vio una capa de hielo que se extendía hacia él. Observó a Lucas y Neil y los vio retroceder, al notar el hielo en el suelo. El aire se volvió más frío y los 3 Limax sintieron como el frío les calaba hasta los huesos. Los ojos de Axel se abrieron de par en par al ver una llamarada que se abalanzaba sobre él. Agitó su varita para apagar el fuego, pero no funcionó. Las llamas, que deberían haberse disipado en chispas, siguieron avanzando y envolvieron los brazos de Axel. Observó con pánico, esperando sentir el calor, pero se dio cuenta de que su brazo se estaba entumeciendo y su rostro era bombardeado por una ráfaga de frío. Sus pupilas se contrajeron al comprender lo que sucedía y, sin dudarlo, cortó la manga de su abrigo y el guante. Saltó lejos de las llamas, intentando doblar el brazo todo el tiempo, pero no podía sentir nada por debajo del hombro. «Desháganse de la ropa afectada, rápido», gritó. Neil y Lucas siguieron el consejo y se deshicieron de todo lo que estaba en llamas, que emitía un frío glacial en lugar de calor. No lo traten como un fuego común, es una especie de fuego maldito. Es frío. Las frías llamas crecieron como un incendio forestal, y en un instante, toda la zona estaba en llamas. Axel solo veía rojo. Exhaló una niebla helada, con los ojos temblorosos ante la inmensa cantidad de magia que había llegado a llenar el lugar. Lo abrumó por completo. En sus décadas de experiencia en todo tipo de lugares del planeta, jamás había sentido tanta magia controlada por una sola persona. Entonces, vislumbró algo cuando el fuego se disipó por un instante, y se encontró cara a cara con unos brillantes ojos púrpuras, y, a diferencia de las llamas rojas, los ojos ardían intensamente. Y ese fue el último recuerdo, ojos morados y la abrumadora sensación de frío, con todo en su visión oscureciéndose. Cayó sin siquiera poder pensar con claridad, y al oír la débil voz. Todo está bien, todo estará bien. Capítulo 390. Enclavado en plena naturaleza, un solitario camino de tierra llano conducía a las puertas de hierro forjado de West Manor. La paz y la tranquilidad del camino se vieron interrumpidas abruptamente por 20 grandes cajas negras que aparecieron de repente en el aire y cayeron al suelo con un sordo golpe. 20 cajas dispuestas en una cuadrícula de 5×4. Se oyó un crujido, y Kim apareció entre las cajas y las puertas. Se había cambiado su traje chamuscado, roto y polvoriento por una sencilla y cómoda camisa blanca y pantalones negros. En el momento en que llegó, sus ojos se clavaron en la casa a lo lejos. Contempló su hogar de la infancia, el único que había sido, a través de las rejas de hierro, imaginando lo fácil que sería abrirlas y entrar para reunir a su familia. Enfrentarse a la ira colectiva de la señora Rousey, Leah y su abuelo no parecía tan malo en ese momento, y ni siquiera podía imaginar a un idiota enfurecido. Pero sabía que sería mucho más horrible de lo que jamás hubiera imaginado. Por desgracia, resistir la tentación nunca había sido su fuerte. Se apartó rápidamente de West Manor, pero se detuvo a contemplar los árboles del bosque otoñal. Le trajeron a la memoria los árboles del parque londinense. No eran precisamente bonitos. Había dicho que no dominaba Protego Diabólica, pero no era mucho mejor con sus llamas 6, llamas empéricas de frío absoluto. Como su nombre indicaba, la magia era una mezcla de magia empérica y de hielo que intentaba imitar el cero absoluto tanto como Kim pudiera. Imitar el cero absoluto, un material alquímico legendario, requería una enorme cantidad de magia. No ayudaba que Kim no solo hubiera descubierto la punta del iceberg del cero absoluto. La dificultad de la magia era extraordinaria para el Kim actual, y tratar de controlar las llamas alrededor de Axel. Neil y Lucas le hizo perder el control de unos cables que acabaron expandiéndose en un muro de fuego que congeló toda una sección del parque. Esto hizo que Kim se preguntara si, inconscientemente, había tomado a Fienfire como inspiración para las propiedades similares a las llamas. No había otra forma de vender un parque helado a la población no mágica que no fuera mediante un suceso sobrenatural o una conspiración gubernamental. No podía permitirse ambas cosas. Así que prendió fuego a todo lo que había resultado dañado y no dejó rastro de lo sucedido. Suspiró. A los bomberos les resultaría difícil explicar el motivo del problema. Kim se arrodilló junto a una caja y la golpeó. La caja crujió al abrirse la tapa, revelando el cuerpo de Axel Thorne sumergido en un líquido brillante, con solo la parte frontal de su rostro fuera del agua, inmerso en su magia, que simulaba la curación en el agua. Las cajas estaban diseñadas para mantener los cuerpos estables y brindar primeros auxilios antes de que recibieran la atención adecuada. Lo siento, dijo Kim, mirando el cuello de Axel con la nariz arrugada. La herida era de un gris opaco por el frío, estaba negra cuando metió a Axel en la caja. No te preocupes, no está maldito, así que después de que lo corten, no volverá a crecer fuerte y hermoso. Kim mantuvo la tapa de Axel abierta para asegurarse de que todos supieran lo que había dentro de las cajas. Se levantó y volvió hacia West Manor. Una esfera de luz amarilla se balanceaba sobre su palma. Miró el aire alrededor de West Manor y arrojó la esfera amarilla por encima de los muros de ladrillo. La esfera mágica no los atravesó, en cambio, impactó contra la barrera invisible sobre la casa y la tiñó de amarillo. Cada rayo de luz que atravesara la barrera sería amarillo como una bombilla amarilla. Levantó la mano y luego disparó una bengala roja que se vería tan roja como era. La barrera alrededor de West Manor era una versión avanzada de Ligis, media década por delante de la versión actual en el mercado. Podía manipularla hasta cierto punto desde el exterior. Echó un vistazo a la caja antes de alzar el vuelo. Sus ojos se agudizaron y pudo ver cómo se abría la puerta principal y salía George con el resto de la familia. Los observó hasta asegurarse de que habían visto las cajas y algunas más antes de alejarse volando lentamente. Ah, esto apesta, pensó mientras volaba. El día había pasado de ser pésimo a ser completamente negativo. Había empezado el día pensando que sería diferente a elegir con cuidado y meticulosidad los lugares para invocar a los carroñeros y mortífagos activando el tabú, lo cual se estaba volviendo cada vez más difícil porque, si no elegía el lugar correcto, los carroñeros dejarían de responder a la invocación del tabú.
La adquisición sin problemas de la Copa Hufflepuff era algo que no esperaba, ya que el plan A nunca funcionaba, y no le gustaba su plan B, y estaba seguro de que a Gringotts tampoco le gustaría. Sin embargo, el día no podía terminar tan pronto. Tenía que pelear con gente a la que quería y a la que había herido lo suficiente como para arrepentirse, y la situación no podía ser mejor que ellos intentando contenerse para no lastimarlo. Tuvo que prender fuego a un parque, causando problemas a muchos desconocidos. Luego, tuvo que entregar a todo el equipo Limax en cajas parecidas a ataúdes a su familia, a quienes prefería ver porque eso empeoraba aún más las cosas. Hacía tiempo que no veía a sus amigos y, en cambio, pasaba el tiempo con completos desconocidos, teniendo conversaciones sin sentido, solo para evitar sentirse completamente solo. Además, estaba pasando por una relación difícil con sus novias y ni siquiera podía hablar con ellas en persona para aclarar las cosas. Todo es una mierda, pensó, y luego se preguntó si era el Horrocrux lo que afectaba su estado de ánimo, haciéndole decir en voz alta, todo es una mierda terrible. Cambio de escena. Sus túnicas, negras como la muerte, ondeaban cerca del suelo, pero nunca lo tocaban mientras Voldemort caminaba por un camino rural bordeado de altos árboles. El pálido y calvo señor oscuro, que parecía flotar en lugar de caminar, no encajaba en aquella escena pintoresca. Sin embargo, no había nadie alrededor para objetar, y a Voldemort no le importaba lo más mínimo. Hoy era la primera vez desde el fiasco del ministerio que salía de casa. El aire fresco en su rostro le sentaba tan bien que solo pensar en aquel día lo enfurecía enormemente. Voldemort se llevó la mano a la cara y tocó justo debajo del ojo, ahora curado, con sus dedos huesudos. Tan solo unos días antes, no tenía nada en la cuenca del ojo, y su anterior ocupante había tenido que ser extraído para contener la propagación de la maldición que atormentaba su ojo herido. Recordaba aquel día con la misma nitidez que si hubiera ocurrido ayer. Estaba batiéndose en duelo con Dumbledore en el atrio del ministerio. Disfrutando de la emoción de la magia mientras luchaba contra el impulso frustrante de mantenerla bajo control para no causar revuelo que pudiera despertar sospechas entre los muggles y arriesgarse a infringir las leyes del secreto mágico. A diferencia de Grindelwald, no creía que fuera el momento de que el mundo mágico se revelara al resto del mundo, llegaría el día en que la raza superior gobernaría con él en el trono, pero ese día no era ahora. Mientras mantenía su magia bajo control, Dumbledore hacía lo mismo, intentando competir con él. Dumbledore. Voldemort se burló al pensar en el viejo obstáculo. La segunda venida de Merlín, como los pastores solían llamar a Dumbledore, qué necios eran. Todo el país estaba lleno de tontos cuyos cerebros se venderían por oro puro, ya que eran nuevos porque no los usaban para pensar. Pero él sabía que era superior, y pronto toda la sociedad mágica lo sabría. La única razón por la que Dumbledore podía competir era por la varita que tenía en la mano. La varita. La varita de Saúco. Voldemort odiaba la idea de que la varita más poderosa jamás creada en la historia de la magia estuviera en manos de Dumbledore, pero al mismo tiempo, le encantaría sentir el poder que le otorgaría. La varita más poderosa para el mago más poderoso parecía lo más apropiado, y la varita de Saúco exigía a alguien como él, no a un anciano como Dumbledore. Me llevaría esa varita conmigo, pensó Voldemort al llegar al final de la calle arbolada. Dobló la esquina y entró en el pequeño pueblo de Rosenstein, hogar de una veintena de familias que vivían apaciblemente en su encantador entorno. También estaba la parte mágica del pueblo, situada en el mismo terreno, oculta tras un velo que la mantenía apartada de la parte móvil. Y hoy, había venido a visitar esa parte del pueblo. Voldemort caminaba por la ciudad bajo la atenta mirada de los muggles, sin ocultar su presencia. Sus ojos se posaron en él y lo siguieron, para luego caer al suelo como marionetas sin vida a las que les habían cortado los hilos. No miró a los muggles ni una sola vez, no valían la pena. Lo que importaba era que las enfermedades heredadas de su familia acabarían saliendo a la luz. El planeta estaba plagado de muggles como cucarachas, que algunos murieran por heridas no cambiaría nada. Cualquiera que se cruzara en el camino de Voldemort lo observaba durante unos segundos antes de volver a su sitio. El rastro de cuerpos inconscientes continuó hasta que Voldemort llegó a la casa de Randolph Weston, el jefe de la Red Flu. Contempló la casa, impecablemente conservada, por un instante antes de chasquear los dedos. Un resplandor plateado de magia brilló en el aire, dibujando una cúpula invisible que cubría la propiedad. Égida ha mejorado, observó. La última vez que se había enfrentado a Égida fue en casa de Amelia Bones, cuando la visitó, amistosamente, y destruyó la protección de Égida sobre la casa. Pero ahora, al observar la protección, que parecía notablemente similar a la de la casa de los Bones, seguía siendo diferente, y, al observarla, pudo apreciar claras mejoras, lo cual le alegró. Un sistema de protección humano que se había opuesto a la protección goblin y que ahora había mejorado en tan poco tiempo significaba que los magos eran superiores a los goblins, quienes debían conocer su lugar. Pero eso fue todo. Voldemort blandió su varita como si fuera una batuta de director de orquesta y se dirigió a la puerta principal de la mansión Weston. La agitó con un movimiento de dedos, y la magia vibró a su orden. La protección alrededor de la puerta adquirió un verde fantasmal, luego un azul frío, y finalmente se transformó en un amarillo ácido que se disolvió lentamente. Voldemort envainó su varita y entró en la mansión Weston. Como cualquier persona normal que visita a alguien, Voldemort llamó a la puerta y esperó. La puerta se abrió y apareció una hermosa dama, cuyo rostro se contrajo de horror al reconocerlo. Buenos días, señora Weston. Quisiera saber si su marido está en casa. Capítulo 391. Cuando el reloj marcó las 5:15, las luces de la sala de la gripe en la casa de los Weston se iluminaron en verde, y Randolph Weston llegó a casa. Frunció el ceño al ver que las luces de la sala de la gripe estaban apagadas. Gritó, Charlotte. Ya estoy en casa, cariño. Randolph colgó su abrigo en el perchero y entró en el salón, aflojándose la corbata y encendiendo las luces al pasar. Volvió a llamar, pero no obtuvo respuesta. No está en casa, murmuró al entrar en la habitación y encontrarse de nuevo con la oscuridad. Se dirigió al interruptor de la luz y lo encendió para iluminar la habitación, pero al darse la vuelta, sintió que el corazón se le paraba. Randolph Weston, bienvenido de nuevo. Te estaba esperando. Los ojos de Randolph temblaron mientras su cuerpo se convertía en acero. Allí estaba Voldemort, sentado frente a él en su sillón favorito, mirándolo fijamente, como si fuera un simple invitado. De cariño. Sus ojos se desviaron hacia un lado y vio a su esposa sentada como un gato temblando bajo la lluvia, con expresión de terror. Tenía la cara manchada de rímel corrido por las mejillas y los ojos rojos e hinchados.
Giró la cabeza, señalando hacia un lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Randolph lo siguió, y en otra silla estaba sentada su hija, con los ojos cerrados y la cabeza ladeada, apoyada en el borde curvo. Sintió un nudo en la garganta y un fuerte malestar estomacal mientras su mente se precipitaba en pensamientos que casi lo hicieron desmayarse. Annie, Annie, gritó. Y no le ha pasado nada a tu hija, Randolph, dijo Voldemort, haciendo que el padre se volviera hacia él. Simplemente está inconsciente. Voldemort chasqueó los dedos y la niña se movió como si despertara de una siesta. Se enderezó y se frotó los ojos antes de mirar a Randolph. Una radiante sonrisa apareció en su rostro, dejando ver el diente frontal que se le había caído hacía unos días. Papá, exclamó con alegría y estaba a punto de levantarse de la silla cuando él la miró y ella se desplomó de nuevo en la silla. Annie. Siéntate, dijo Voldemort. Una silla crujió tras Randolph, que se sentó, pero con la mirada fija en su hija. Tienes una casa preciosa y una familia encantadora. Tu esposa ha sido una anfitriona maravillosa durante tu ausencia. La señora Weston seguía temblando, sin atreverse a levantar la vista del suelo. A Randolph le parecía que su esposa había envejecido 10 años y que llevaba una semana sin dormir. Y quiero algo de ti, Randolph Weston, y me lo darás, continuó Voldemort. Quiero acceso a la red Flu. Mis mortífagos deben poder bloquear cualquier red Flu que deseen, cuando lo deseen. Si hay personas poco inteligentes que no hayan asegurado sus redes Flu al entrar, quiero que mis mortífagos puedan entrar en sus casas sin ningún problema. Quiero tener la red Flu de este país bajo mi control. No puedo hacer eso. Puedes hacerlo y lo harás. Es muy sencillo. Ponte en contacto con alguien de mi parte y dale lo que quiere. Cuando lo quiere, no le hagas venir a tu casa, porque no le importaría venir aquí en cualquier momento. Por favor, no puedo. Me gustaría. Voldemort alzó la mano, y la expresión en sus ojos hizo que Randolph se detuviera y emitiera un graznido. No me gusta repetirme. Cuando digo que quiero algo, sucede. Eso no cambiará hoy. Tienes los medios para dármelo y no me lo negarás. Pero entiendo el dilema, así que déjame darte una razón clara para que hagas lo que quiero, algo que no podrás rechazar. Voldemort levantó la muñeca, el brazo derecho de la pequeña Annie se alzó de golpe y, como una gota de tinta que cae en el agua, tiñéndola de transparente, apareció una marca tenebrosa en su delgado brazo rubio. Randolph jadeó y su esposa rompió a llorar desconsoladamente. La serpiente que emergía de la boca del cráneo parecía aún más aterradora en el brazo de la niña, que ni siquiera tenía los dientes permanentes. No me des el control del sistema Flu, y puedo hacer que tu hija sufra hasta la muerte con un solo golpe. Voldemort alzó el dedo, y las finas cejas de Annie se fruncieron, y su pequeño cuerpo tembló ligeramente mientras su rostro palidecía. Annie se movió y abrió los ojos débilmente, y como la última vez, gritó, papá, pero esta vez fue un débil murmullo que apenas escapó de sus labios. Voldemort volvió a apoyar el dedo en el brazo de la silla, y Annie cerró los ojos de nuevo, el rubor regresó a su piel, dejó de temblar y su rostro lucía tan sereno como si nada hubiera cambiado. Arrodíllate, besa mi túnica, y la pequeña Annie crecerá para ser una hermosa mujer con un futuro feliz y toda una vida por delante, todo gracias a papá. Randolph apoyó las palmas de las manos sobre las rodillas. Miró a su hija, luego a su esposa, quien asintió y suplicó sin cesar. Para Randolph, eso era todo lo que necesitaba. Lo haré. Te daré la red para la gripe, dijo. Arrodíllate y besa mi bata. ¿Qué? Voldemort levantó la barbilla. Randolph se levantó de su silla y caminó hacia Voldemort con pasos temblorosos. Se arrodilló a los pies de Voldemort, con manos temblorosas, agarró el borde de su capa y la besó con los ojos cerrados, lleno de asco. Y genial, Voldemort se puso de pie y caminó hacia la salida. ¿Por qué no me das el imperio? Dijo Randolph, aún de rodillas. Voldemort se detuvo en el umbral de la sala. El efecto de la maldición Imperius ha terminado desde nuestra última visita. Se volvió hacia Randolph, además, Imperius obliga a la gente a obedecer órdenes. Usted, señor Randolph, hará mucho más, miró a Annie, quien se removió, mucho más de lo que le pedí. Cambio de escena. En un rincón apartado de la sede del ministerio, en una zona de acceso restringido, a excepción de un selecto grupo de empleados, ningún otro miembro del personal tenía permitido el acceso. Era un área reservada para cuando el ministerio deseaba actuar con discreción, lejos de miradas indiscretas, y para casos en los que personas de interés exigían la privacidad que merecían. ¿De verdad debería ser hoy un evento tan importante?, le preguntó Kingsley a Roberts mientras caminaban por los pasillos de un blanco nacarado. Un marcado contraste con los interiores negros que predominan en la mayor parte del ministerio. Y sí, dijo Roberts, señalando a Scrimgeour, que estaba de pie delante de ellos hablando con el secretario del Ministerio de Magia, el miembro de mayor rango del gabinete del ministro, si hoy todo sale bien. Será un gran logro para el departamento. Para el ministerio, querrás decir. Sí, también para el ministerio. Se enderezaron cuando la luz de la chimenea al final del pasillo se puso verde. La luz de la chimenea más exclusiva, después de la del ministro, se había encendido en el otro extremo. Atención a todos, la fiesta se acerca, anunció Scrimgeour. El fuego verde estalló como un lanzallamas, disparándose hacia arriba, en dirección al tejado vacío de la chimenea. Un grupo de personas entró en el ministerio a través de la cortina de fuego. Scrimgeour dio un paso al frente y lo saludó con una sonrisa. Señor West, es un placer volver a verlo. George West fue la razón por la que el jefe del DMLE, el jefe de los Aurores y el secretario del Ministerio de Magia llegaron juntos para recibirlos. No eran personas que se presentaran individualmente, y mucho menos en grupo. Pero George West era la persona importante que merecía tal trato. Amelia Bones quería preservar la dignidad del ministro de Magia como justificación de su ausencia. Cornelius Falla habría llegado más rápido que los corredores más veloces del país. George West asintió con la cabeza a Scrimgeour antes de dirigir su mirada a las personas presentes en la sala. Había algunas personas que lo acompañaban. Mientras Scrimgeour hablaba con George, Roberts se acercó a Kingsley y señaló al hombre bien vestido y sonriente que estaba de pie junto a George, hablando con el secretario, S.S. J. Dalton, la mano derecha de George West. La mayoría de la gente tiene que pasar junto a él antes de tener siquiera la oportunidad de entender una sola carta de George West, y mucho menos de verlo. Nunca antes había visto a la secretaria sonreír así. Y yo tampoco. En fin, ya sabes quién es Bach, se burló Roberts. Kingsley asintió con la misma emoción y reconoció, sin lugar a dudas, al mejor abogado del país, Orrin Bach.
El veterano abogado había forjado una carrera tan sólida que era el único en el país capaz de cobrar a sus clientes lo que quisiera. A nadie en todo el departamento de aplicación de la ley le caía bien ni él ni su bufete. En cuanto al otro, no sé quién es, dijo Roberts, mirando al hombre de mediana edad con sombrero que iba un paso por detrás de todos los demás con una leve sonrisa en el rostro. Los ojos de Roberts y Kingsley estaban fijos en aquel hombre. No podían apartar la mirada, por mucho que lo intentaran. Incluso Scrimgeour lo observaba de vez en cuando. Había algo en el que infundía peligro a los aurores, su postura, la posición de sus manos, relajadas pero alertas, incluso el movimiento de sus ojos indicaba que el hombre tenía experiencia. Ese tipo es un problema, dijo Roberts, mirando al hombre con mirada crítica. Él es el guardaespaldas, ¿no? Está bien entrenado. Se nota que tiene formación profesional y algo más. Me pregunto cuánto ganará. Roberts arqueó una ceja. ¿Piensas pasarte a la modalidad privada? No, estoy aquí para quedarme a largo plazo, sonrió Kingsley. ¿Pensando en mi puesto? Preguntó Roberts. Kingsley negó con la cabeza. ¿Jefe del Departamento de Educación y Desarrollo? Kingsley volvió a negar con la cabeza. Ahora Roberts estaba sorprendido. ¿Ministro de magia? Kingsley asintió con una sonrisa. Vaya, tienes grandes aspiraciones, amigo mío, y espero que las alcances. Dejaron de hablar cuando Scrimgeour empezó a guiar a George por el pasillo. Era la hora de la reunión más importante del año, y posiblemente de toda la administración actual. Fin del video.